Agradezco la participación en el foro de mi inseparable Josefina Salvatierra, directora ejecutiva de Conselcomercio. Está en los controles en este momento. Entonces, fíjense, ¿qué decirles? El célebre escritor latinoamericano Jorge Luis Borges decía, una de sus frases más importantes era de que en la vida de la gente pasan muchas cosas, pero uno de los momentos definitivamente claves, tal vez el momento más importante para identificar ese momento clave, y hay países que pasan muchísimos años para poder identificarlo. Yo creo, sin temor a equivocarme, que uno de esos momentos importantes en la vida de todos los venezolanos y en la vida general de este país, la historia republicana de este país, un momento clave para decidirse qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas y hacia qué dirección debemos tomar para dirigir el país, es precisamente este momento de quiebre llamado COVID-19 o llamémoslo pandemia año 2020. No es sencillamente que un cambio pequeño, no es un cambio más, es un cambio más bien de época, es un cambio de verdad de sistema y de manera de comprender el mundo, porque esta sacudida ha sido realmente importante, realmente fuerte, dejará sus secuelas. Es importante establecer de COVID-19 qué se queda y qué se va, qué cambios van a ser permanentes y qué cambios tal vez sencillamente son coyunturales y luego no tengan sentido, sean simplemente un recuerdo. Pero es importante hacer ese ejercicio porque eso nos va a permitir hacer planes. Voy a hablarles de planes hoy y de cómo formular planes. Es importante que lo tengamos claro. Y bueno, también es súper importante saber que no hay un día después o no hay un primer día. Todas las situaciones se van llevando adelante, se van transformando. Esta situación ha sido muy sui generis en ese sentido, pero definitivamente ha sido un proceso. Primero empezamos viéndolo en un país remoto como China, luego lo empezamos a ver en Europa, en el mundo. Ahora lo estamos viendo en nuestro país y hemos tenido cambios. Fuimos de poder salir a no poder salir y luego a salir con restricciones. El lunes viene un periodo especial, comienza un nuevo periodo, una nueva etapa en la estabilización de la vuelta al trabajo. Y esperemos que sea exitoso. Nos conviene a todos que sea exitoso. La reflexión inicial que quisiera pedirles es que tomemos en cuenta que la pandemia diferencia a los que tienen y los no. Y eso va a ser un tema muy fundamental para Venezuela, un país que precisamente está en la región latinoamericana, una de las regiones más desiguales del mundo. Tradicionalmente ha sido así. Y vamos a salir de la pandemia con un país definitivamente más abierto en sus brechas sociales. Esta pandemia ha desnudado una realidad muy cruda, ha desnudado la diferencia. Un país con profundas diferencias sociales y simplemente vamos a poder avanzar. Bueno, esta situación que estamos viviendo tiene antecedentes, no es la primera vez que ocurre. Seguramente es la primera vez que ocurre en un mundo globalizado, pero si ustedes revisan un poco la historia, o por lo menos revisan Google, se van a dar cuenta que bueno, que inclusive en épocas del Imperio Romano hubo una catástrofe de este tipo, una pandemia. En aquel momento era lo que llamaban una peste. Luego en la Edad Media precisamente hubo un episodio de este tipo que incluso hace temblar el régimen feudal que vivía el mundo hasta ese momento. Célebre lo que se llamó gripe o peste española, y por supuesto la principal enseñanza o la principal resultado que nosotros debemos obtener a raíz de todos esos procesos es que al final, bueno, siempre se sigue imponiendo la civilización del ser humano. De una u otra manera nos las hemos arreglado para subsanar esa situación y poder seguir adelante. Por supuesto con saldo de vidas humanas perdidas. Si algo tiene la historia es eso, que muchos procesos se resuelven siempre con vidas humanas perdidas y con el avance tecnológico que no necesariamente llega al momento final de este tipo de episodios, sino que muchas veces ha tardado en llegar tanto tratamiento como vacuna. Recordemos que la vacuna también surge a raíz de un virus que aquejó al mundo durante muchísimo tiempo, como fue la viruela, y prácticamente de una manera cuasi accidental se llega al resultado de la vacuna.
Entonces eso es bastante reciente. Por supuesto, el mundo cambia a partir de que aparece la vacuna. Ya llegando un poquito más hacia Venezuela, el país se encuentra en una situación bien complicada cuando aparece COVID, y hay algunos números clave que todos debemos recordar y que en lo particular yo, siendo presidente de Consecomercio, nunca olvido, porque serán números que llevaré conmigo toda mi vida, porque son difíciles de creer, pero son reales. 7 es la cantidad de años que llevamos en recesión. 2 es la cantidad de años que llevamos en hiperinflación. 2/3 o 0,67, pudiéramos decirlo así, es la porción de la economía que hemos perdido en los últimos 5 años. 75% es la capacidad de aporte o la pérdida de capacidad de aporte del comercio al Producto Interno de la Nación en los últimos 5 años. 40% es lo que ha perdido en capacidad, en volumen de comercio, la actividad comercial en Venezuela en el último año, solamente en el 2019. Hay quien pone en duda ese 40 y lo pone en 38 porque hacia el último trimestre tuvimos la dolarización. Pero bueno, en fin, 38 está bastante cercano de 40. Y 50%, ya para más reciente, es lo que subió la canasta básica solamente el mes pasado. En abril del mes pasado, como ustedes saben, una fuerte emisión monetaria. Esto en términos llanos es que el gobierno necesitaba cubrir algunas obligaciones. Y bueno, como estamos en un país donde no hay reservas, no hay recursos extraordinarios, solamente quedaba la vieja maquinita de imprimir bolívares. Bueno, eso fue lo que hicieron, imprimieron bolívares e integraron toda esta masa monetaria en el país, generando inflación. ¿Por qué genera inflación? Bueno, porque todo lo que abunda pierde valor. Es como cuando la cosecha es muy abundante, bajan los precios. Si usted agarra la masa monetaria del país y le vierte allí un dinero que no tiene respaldo, que no tiene ningún tipo de confianza, en teoría empieza a abundar ese signo monetario y eso hace que pierda valor. Entonces, lo que usted compró la semana pasada, antes de la emisión, en un bolívar, seguramente ahora lo tienes que pagar en 3 o en 4 o en 5 bolívares, según sea el caso. La respuesta vino desde el punto de vista político, buscar siempre como un guión repetido, buscar un culpable, echarle la culpa al comercio, decir que eso es resultado de la especulación. Y bueno, para quien tiene recursos financieros y recursos comunicacionales para posicionar esa idea, posicionar esa matriz de opinión, bueno, a veces puede obtener resultados positivos para sus propios fines. Pero eso dista mucho de la realidad. La realidad digamos, es toda la explicación técnica que yo acabo de dar al respecto de cómo funciona el dinero o cómo funciona el bolívar en Venezuela. Y la política monetaria, bueno, es responsabilidad del Estado. Miren, a raíz de COVID, ahí pudiéramos estudiar el efecto de industria por industria. Yo normalmente me refiero a algunos segmentos comerciales que son muy cercanos y muy sensibles para mí en la posición que ocupo en este momento. Y por supuesto que mi primera preocupación es el retail o las ventas al detalle. Y lo que les tengo que decir en ese sentido es que, bueno, el retail a nivel mundial tiene que repensarse, tiene que apoyarse muchísimo más en los temas tecnológicos, en la fidelización de clientes, porque como venía funcionando hasta ahora, yo creo que difícilmente va a poder seguir funcionando. Fíjense que solo en los Estados Unidos en este momento, todas las grandes cadenas que se desempeñaban en el mercado bursátil, todas esas grandes cadenas que hacen retail, inclusive los centros comerciales que la tienen aún más difícil, todos han perdido valor en cuanto a su margen de capitalización, a su valor de capitalización, perdón. Y todos han bajado de categoría en cuanto a los papeles de deuda que emiten estas compañías. Eso no es otra cosa que la percepción que el mercado tiene para con ellos, es que no les vaticina mucha facilidad para levantar capital en los próximos tiempos. Entonces allí va a venir una reestructuración. Yo tengo mis dudas al respecto de si va a poder ser sustituido definitivamente la sensación del usuario cuando va a comprar una pieza de ropa, medírsela, ver si le queda bien, tocarla, estar seguro de lo que está comprando.
Eso creo que en definitiva es algo que nunca se pierde, pero sencillamente sí tenemos que entender que habrán restricciones y vendrán cambios importantes. Desde por ejemplo, tenemos que resolver el problema de cómo hacer con esos establecimientos donde todo el mundo toca las prendas o todo el mundo se las mide. Seguramente tendremos que apelar al ingenio para resolver esa cuestión. Los restaurantes la tienen muy dura, tienen ya un problema desde otro punto de vista, no es un problema bursátil, es un problema de flujo de caja. A diferencia de Venezuela, a nivel mundial, los márgenes en la actividad de restauración, restaurantes, son márgenes muy apretados y los tiempos de recuperación de inversión son bastante más dilatados que en Venezuela. Y por supuesto que ahí va a empezar a haber problemas cada vez que, digamos, queramos ir a un restaurante que nos brinde una experiencia un poco distinta. Perdón. Una experiencia un poco distinta o particular. Se dice que los restaurantes van a atender muchísimo más a lo que es cadenas de comida rápida porque tienen una mayor estructuración y mayor control de costos. Los procesos son menos artesanales y eso, bueno, va en detrimento también, insisto, del tema de las experiencias, del tema sensorial, porque sobre todo aquí en Venezuela no todo se resuelve en un restaurante de comida rápida. Sin embargo, la estructuración de costos en ese sentido va a ser muy, muy, muy importante y resolver el problema del aforo en los locales va a ser determinante. Eso aplica también, por ejemplo, para los viajes en autobús, los viajes en avión, los viajes en barco, todo ese tipo de cosas. Hay un problema de aforo importantísimo y seguramente se le está apostando a que los controles de aforo sean temporales y no sean permanentes, porque que sean permanentes significa prácticamente una modificación, creo yo, irreversible de lo que es la industria como tal y haría, volviendo al planteamiento inicial, haría que todo aquel que quiera tener una experiencia diferente en un restaurante, como a todos los venezolanos nos gusta, tendríamos que pagar cifras exorbitantes por poder tenerla. Entonces, prácticamente tendrás que comparar lo que es ir a un restaurante con tener un chef en casa, por poner un ejemplo, si no logramos resolver esta situación. O, digamos, no se logra resolver a corto plazo. Bueno, la construcción pasa un problema gravísimo porque, a diferencia de lo que mucha gente piensa, la construcción no depende tanto de la inversión de privados, y eso a nivel mundial, no solamente en Venezuela, depende muchísimo de los estados. Entonces, los estados van a tener que desviar su presupuesto. Bueno, hay muchos que toman muy en cuenta el tema del presupuesto militar. Ahora tendremos que tomar el presupuesto biológico o bacteriológico. Eso merma bastante la capacidad de los estados, sobre todo que fuera de Venezuela los estados dependen muchísimo de los impuestos y precisamente este es un momento en el cual todo el mundo está endeudado y tiene dificultades para producir, para generar riqueza. Por lo tanto, por un lado los estados están gastando sus ahorros, por el otro lado difícilmente los van a recuperar en corto plazo porque la gente no tiene con generar. Entonces eso es un problema de la inversión y bueno, lamentable para todos los países porque precisamente el crecimiento estructural viene de allí. Bueno, todo lo que es banca, seguros, ya era un mundo que estaba muy apegado al tema tecnológico. Y hay algunos autores, algunos artículos que dicen que sí pudieran estar creciendo, que pudieran avanzar. Inclusive se habla de que al final de la pandemia muchos bancos han visto fortalecida su capacidad de operación y su capacidad de intermediación porque la gente ha desviado sus presupuestos solamente a la comida y no ha gastado dinero. Yo lo pongo en duda, sobre todo aquí en Venezuela lo pongo en duda porque si todos ustedes miran en sus registros, se podrán dar cuenta que este mes las cosas subieron tantísimo, no solamente subieron en bolívares, subieron también en dólares y eso presupone un duro golpe al presupuesto familiar. Así que habría que tener mucho cuidado con eso. Aparte, la banca en Venezuela es muy pequeña y realmente no está pasando su mejor momento. Yo veo más bien allí fusiones, yo veo allí más uniones entre grupos para tratar de hacerse un poco más fuerte. Y ya eso no solamente para los bancos, lo veo también para otras industrias. Me llama muchísimo la atención el tema educativo porque he visto tendencias de todo tipo, pero no logramos avisorar por dónde finalmente se van a ir las grandes soluciones de la educación.
porque yo vuelvo también allí al tema sensorial, al tema presencial. ¿Cómo tú sustituyes la interacción con un profesor? ¿Cómo tú sustituyes la interacción sobre todo con los compañeros, con el ambiente estudiantil? Fíjense que si ustedes se ponen a ver en muchos países desarrollados que tienen universidades prestigiosas, que pertenecen al top 100 del mundo, ya prácticamente esas 100 universidades prestigiosas en el mundo no te venden, se sabe que tienen un nivel altísimo en cuanto a calidad de educación, pero eso no es lo que te están vendiendo. Porque si ustedes se ponen a ver, por poner un ejemplo de la física, la ley de gravitación es igual en Venezuela, es igual en la India, es igual en Londres, es igual en Massachusetts, en los Estados Unidos. Pero resulta que ir a ver una clase en Londres o ir a ver una clase en Boston, en los Estados Unidos, no es igual que ver la misma clase en Caracas, a pesar de que vas a aprender lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de un curso de física, por ejemplo. Resulta que la gran diferencia es quién se sienta a tu lado. Resulta que la gran diferencia es quién se toma contigo el café cuando sales al receso. Y la gran diferencia es el nombre y el prestigio del profesor que te está impartiendo el conocimiento, a pesar de que el conocimiento sea el mismo. De hecho, si ustedes se pueden dar cuenta, muchas de las clases que dan las grandes universidades las consiguen de manera gratuita por internet. Los cursos muchas veces se consiguen por internet, inclusive ponencias y algunos temas grabados en YouTube. Pero no es lo mismo seguramente ir a escuchar una clase de física en el MIT o escucharla en cualquier otra universidad del mundo, porque lo que te venden ahí al final es networking. Entonces yo tengo mis dudas de cómo todo va a poder ser electrónico y cómo todos vamos a poder entablar networking y crear relaciones realmente duraderas de amistad a través del Zoom, a pesar de que es una herramienta poderosa. Pero tengo allí mis dudas. Y por el otro lado tengo mis dudas de cómo voy a, por ejemplo, yo a enseñar a leer a mi hijo un tema tan complejo. Yo veo más fácil que un muchacho que está en quinto año le digan estudia texto, repasa texto, o una persona más grande inclusive puede ver cursos por televisión, pero a ese nivel, ¿cómo hacemos, no? Entonces están esas interrogantes. Sin embargo, la educación sí creo que va a tener un momento estelar en los próximos tiempos, porque Venezuela si algo tiene que hacer es invertir en educación, porque lo he dicho tantas veces, el nuevo oro no es negro en Venezuela, el nuevo oro debe ser gris, la materia gris de la gente. Entonces, indistintamente de los colores y el tinte político del gobierno que le toque hacer la administración del Estado, lo más responsable es tratar de elevar el nivel y la calidad de la educación. Bueno, de cara al futuro, que comienza pronto, que vamos a empezar a ver, esperemos a partir del lunes próximo, hay algunas características o algunos temas importantes que debemos tener en cuenta, como son la capacidad de adaptación de las personas. Si ya el venezolano tenía capacidad de adaptación, va a tener que potenciarlo. Si ya en Venezuela había un nivel de incertidumbre importante para todo lo que querías hacer, bueno, eso se va a potenciar a nivel mundial y en Venezuela muchísimo más por el ambiente en que vivimos. Si en Venezuela todo dependía de que tú fueras lo suficientemente pilas y audaz para resolver situaciones de cierta complejidad, bueno, vamos a tener que ser más venezolanos que nunca en el sentido de que las cosas van a ser cada vez más complejas siempre y ahora con costos más altos. Entonces, yo siempre digo que ante la complejidad, el antídoto es la sofisticación. Y entonces, eso es importantísimo. Y, por supuesto, y aquí sí tenemos que realmente tratar de echar mano del manual de venezolanidad. Yo siempre digo que tenemos maravillosos autores que nos han hecho manuales para la posteridad de lo que es ser venezolano y de cuáles son los problemas que tenemos y de cómo se pueden resolver. Yo recomiendo siempre mucho leer a Gallegos. Gallegos es un tipo sumamente descriptivo en lo que escribe, pero después de que tú has leído todo lo que te tiene que contar Gallegos, tú aprendes muchísimo de Venezuela y sobre todo de la filosofía del venezolano. Ya a nivel latinoamericano también tenemos grandes maestros que han hecho manuales importantísimos de lo que es ser latinoamericano. Ahí tenemos, por ejemplo, a García Márquez, que escribió 100 años de soledad. Recomiendo su lectura porque te da una guía perfecta de las cosas que pasan en un pueblo no tan lejano de nosotros. ¿Y por qué los cito a ellos?
porque realmente desarrollar ventajas comparativas y ventajas competitivas depende muchísimo del conocimiento del terreno y de la gente que tú puedas tener. Entonces, si tú estás en Venezuela, has vivido siempre teniendo algunos paradigmas y tú no logras entender cómo funcionan realmente las cosas aquí en Venezuela, en general, porque luego las cosas funcionan en la ciudad de alguna manera y las cosas funcionan fuera de la ciudad de otra, pero si tú no tienes ese dominio, va a ser muy difícil que apeles a lo venezolano para buscar ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque lo importado va a ser muy caro. Porque las soluciones hechas en general van a ser muy caras. Entonces va a hacer falta un poco de artesanía de parte de todos nosotros para poder resolver muchas situaciones. Y creo que el venezolano es, como llaman, pues tiene pique, tiene picardía, tiene esa facilidad para adaptarse. Pero bueno, todo esto se tiene que potenciar. Yo pienso y tengo mucha esperanza en que dos tendencias universales también toquen a Venezuela de manera transversal, como son la digitalización y la automatización. No en balde, bueno, es público que Consecomercio ha estado participando de unas mesas de intercambios de ideas y mesas de trabajo con el Ministerio de Comercio, y precisamente nosotros no tuvimos pelos en la lengua para proponer directamente, a pesar de que estemos en pandemia y a pesar de los problemas que tenemos y de las precariedades, proponer procesos de digitalización, proponer procesos de automatización, y de frente fuimos con una propuesta de factura electrónica. De frente fuimos con una propuesta de contabilidad, sistemas administrativos en la nube. Ahora, ustedes me dirán, bueno, el tipo es bolsa, es ingenuo, o está pensando en otra cosa en el medio de los problemas que nosotros tenemos. No hay ni para comprar la comida y la gente sale de su casa escondida a trabajar y entonces están proponiendo la factura electrónica. Bueno, sí, pudieran pensar así, pero resulta que el tema de ser de la factura electrónica y de la contabilidad, de los sistemas contables y administrativos en la nube, tiene un componente poderosísimo que puede hacer que realmente la gente tenga el incentivo, y escúchese esto bien, la gente en este momento tiene el incentivo de salir a la calle porque viene debatiéndose desde hace casi 3 meses de salir con el riesgo de contagiarse o quedarse en casa con el riesgo de morirse de hambre. Resulta que cuando tú en tu empresa, en tu negocio, en tu emprendimiento familiar, tienes la posibilidad de usar un sistema donde tú puedas facturar desde tu teléfono y donde tú no tengas necesidad de un contador y sencillamente tú en tu teléfono, con una plataforma que está en la nube, introduces, le hice una factura a fulanito y le va a llegar por correo, sencillamente tú pierdes el incentivo de tener que salir a la calle para la mitad de las cosas que tienes que hacer en procesos administrativos en tu empresa. Y entonces ahí estás rompiendo esa necesidad de tener que salir para producir. Nosotros en este momento nos tuvimos que quedar 3 meses en casa obligados sin producir, pero ahora tú pudieras tener la oportunidad de producir quedándote en casa. Entonces no es tan tonto el planteamiento, tal vez, o no es tan desenfocado el planteamiento en ese sentido. Es realmente un estímulo y los seres humanos funcionamos en cuanto a estímulos e incentivos. Eso es importante que lo tengamos claro, y el venezolano aún más. Entonces, por otra parte, precisamente quiero hablar del Estado y no del gobierno. El Estado se tiene que pensar para el futuro, ver cómo procura mayor cantidad de hombros que lo sostengan, sobre todo en el marco de un país que ya no es petrolero, o por lo menos no lo es. Fíjense que hoy un video del extinto presidente Chávez, donde decía que en el 2019 íbamos a producir 6 millones de barriles de petróleo. Yo dije, buenísimo, solamente se peló por un cero. Estamos algo así como en 600.000, un poquito más, ¿no? Entonces, si ya el Estado sabe que ese no va a ser nuestro principal ingreso, el principal ingreso fiscal son los hombros de la gente. Y si tú tienes a mucha gente, tienes al barbero, tienes al carpintero, tienes al artesano, el herrero, y les das facilidades para que sean formales, y al informal, al emprendedor, le das facilidades para que busque el camino de la formalidad a bajo costo, porque por cierto esas son soluciones de bajo costo, tú vas a ver engrosada tu base tributaria, de alguna manera. Y le generas estímulos e incentivos a la gente para buscar formalización. Entonces, al final, un planteamiento de este tipo lleva también sus cargas ahí de profundidad, para que a medida que vaya calando, vaya explotando poco a poco, y eso va a redundar al final en calidad de servicio, va a redundar en gastar menos papel, procesos más fáciles,
va a redundar en un país un poco más moderno y muchas veces lo moderno es menos costoso. Y si pasar del emprendimiento a la empresarialidad es menos costoso, sencillamente entonces en algún momento tendremos más empresarios, que es lo que todos queremos. Entonces, eso es muy importante, el tema digitalización y automatización. Para todos los amigos emprendedores, hay 5 puntos importantísimos que quiero recomendar para poder llevar adelante sus emprendimientos de cara a lo que va a ser el país de este momento en adelante. Lo primero es definir muy bien el alcance de lo que queremos hacer. El alcance es precisamente eso. ¿Qué es lo que quiero hacer y hasta dónde lo quiero hacer? Fundamental hacer un plan de negocios donde puedan estar allí plasmados todos los costos, porque el costo es la segunda variable detrás del alcance y es sumamente importante que haya control de costos, inclusive cuando estoy pensando en la idea. Cuando estoy acostado en una silla o acostado en la cama pensando en mi idea, tengo que ir pensando también en el control de costos, no solamente mientras desarrolle el proyecto para materializar mi función productiva, sino también pensar cuando eso esté operando, cómo va a ser mi política de costos, cómo voy a ser yo capaz de hacer un control estricto. Entonces, allí lo más importante es tener una matriz, una plantilla de Excel, donde podamos hacer un control y sí podemos hacer un plan de negocio. Por supuesto, el tiempo. El tiempo no es infinito y es la variable más moledora de todas. Tiempo es lo que cada día que pasa todos tenemos menos. Tiempo siempre hace falta para todo lo que queremos hacer y el tiempo siempre muchas veces hace falta para desarrollar negocios de una manera más eficiente. Y el tiempo al final también es dinero, está amarrado al costo y está amarrado al alcance, pues por supuesto que va a ser muy importante que desarrollemos herramientas de control de tiempo muy, muy sofisticadas en ese sentido, hasta para proyectar o desarrollar o poner en funcionamiento nuestra idea. La calidad. La variable calidad es algo que tenemos que empezar a tomarnos en serio en Venezuela. No siempre nos lo tomamos en serio porque aquí todos entre panas, todos entre amigos, y entonces muchas veces entre panas nos perdonamos la chapuza, pero resulta que no, estamos rodeados de un ambiente sumamente competitivo y si nosotros queremos que nuestros servicios, bienes y servicios, oígase bien, porque los servicios también podemos exportarlos, y queremos constituir una oferta exportable que nos represente, que tenga ventajas comparativas y competitivas, como les mencioné hace rato, nosotros tenemos que tener unos parámetros de calidad muy estrictos y muy importantes. Los países vecinos manejan ya parámetros de calidad altísimos porque países vecinos como Colombia, Ecuador, por supuesto, gigantes como Brasil, todos están mirando ya mercados globales y nosotros todavía estamos lejos, estamos apenas empezando a hacer la tarea. Yo pienso que si tú enseñas al niño el aspecto particular que le quieres enseñar de la manera correcta desde que es niño, bueno, seguramente cuando llegue adolescente y adulto lo hará muy, muy bien. Si por el contrario no te esmeras mucho en enseñarle, digamos, ese tema en particular, inculcarle y luego tienes que hacer correcciones en el camino porque no fuiste lo suficientemente riguroso, bueno, cuando llegues al final seguramente no tengas los mismos resultados. O el cuento de los deportistas de alta competencia. Un deportista de alta competencia en un país nórdico es deportista de alta competencia prácticamente desde los 3 o 4 años cuando empieza a tomar ese camino. Entonces eso sigue parámetros de disciplina y calidad muy, muy estrictos. Y en Venezuela tuvimos épocas doradas con el tema calidad, vale la pena retomarlo para ponerlo sobre nuestra marca país como un sello importante que sea apreciado en todo el mundo. Bueno, por supuesto, les hablo de alcance, tiempo, costo y calidad, pero la variable más moderna que ha surgido para formular un proyecto y muy, muy importante en estos tiempos de millennials es la aceptación. Resulta que muchos productos, muy buenos productos a lo largo de la historia, han chocado contra una pared al momento de salir al mercado o al momento de buscar desarrollo de operación, porque resulta que a pesar de que son muy buenos y tan perfectos, pero tan perfectos, no logran satisfacer las expectativas de los consumidores, no logran satisfacer las expectativas de los potenciales clientes, porque no nos hemos esperado en trabajar en la aceptación del producto. Entonces, para buscar la aceptación del producto, tenemos que conocer muy bien nuestros mercados, muy bien las preferencias,
Hoy en día es todo un tema, es todo un rompecabezas entender qué quiere la gente con tanta disrupción, empezando, por ejemplo, con las redes sociales, empezando porque algunos pertenecemos a la generación Y, X, millennials, post-millennials, en fin, hay diferentes grupos de interés. Fíjense que ya no se ve televisión, entonces ahora es puras redes sociales, Instagram Live, ahora tenemos reuniones por Zoom. Entonces es un mundo realmente cambiante y las estrategias tienen que cambiar tan rápidamente como cambia el mundo. Bueno, por supuesto que todo cambio y todo emprendimiento de país, y aquí voy a hablar ya un poco más globalmente para el país, tiene que venir acompañado de la actitud necesaria para que ese cambio se lleve adelante. Lo que en otros países llaman el will to fight, o a ver, ese espíritu de lucha que siempre debe acompañarnos y debe estar allí presente. Al respecto de eso, yo lo que quisiera decirles es que es muy importante que tengamos presente que los más chiquitos de la casa, si no son nuestros hijos, serán nuestros sobrinos, nos van a preguntar, bueno, ¿y qué estabas haciendo tú cuando el mundo cambió, cuando vino ese cambio tan abrupto en el mundo? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿O qué estabas haciendo tú? Bueno, yo creo que la respuesta correcta es decir que como país atendimos la pandemia, por otro lado atendimos la economía, cosa que aquí en Venezuela de momento no se ha hecho eficientemente, pero seguramente que quien pueda responderlo y ganarse los 100 puntos de la respuesta dirá, bueno, yo atendí la pandemia, atendí la economía y nunca perdí de vista las necesidades de la gente. Yo pienso que esos serán los grandes ganadores o los que darán la mejor respuesta, porque es realmente lo que se esperaba o lo que se sigue esperando que se haga en el marco de esta situación. Soy firme creyente de que todos aquellos que se preocupan por los demás siempre van a tener un espacio en el comercio, van a tener un espacio a nivel económico, van a tener un espacio a nivel social y político inclusive. Preocuparse por los demás es algo que siempre va a exaltar a tu barrio, a tu urbanización, al país. Es algo que definitivamente nos moviliza un poco más allá. Y eso empieza por preocuparnos por los que tenemos cerca hasta que podamos preocuparnos un poco por los que están más lejos. Hablando de preocupaciones, lo que la gente tiene en tope de mente en Venezuela en este momento no es COVID. Nosotros dejamos de preocuparnos por COVID hace rato. La gente estaba encerrada en su casa, llegando a la encrucijada donde dice, bueno, agarro esta vía de izquierda a derecha que me lleva a contagiarme o agarro esta vía sido derecho que me lleva a protegerme y morirme de hambre. La gente ya resolvió eso y la gente resolvió salir a la calle. Pero bueno, la gente se encuentra en la calle con los problemas cotidianos, se encuentra con que no hay agua, se encuentra con que no hay luz, no hay gasolina y los bolívares nunca alcanzan, que es la política monetaria. Bueno, todo eso que yo acabo de mencionarles son las condiciones marco de un país. Y todas esas en Venezuela, a diferencia muchas veces de otros países, son responsabilidades del Estado exclusivamente. No sabemos si a partir de este momento eso vaya a cambiar, pero al día de hoy, a esta hora, son responsabilidades del Estado. Entonces, lo que realmente preocupa a la gente es eso. Y los más pobres, que son la mayoría en Venezuela, por supuesto siempre están preocupados por su necesidad de alimentarse y vestirse y calzarse y las necesidades más básicas, porque no tienen acceso a mayores herramientas y a mayores oportunidades. Yo entiendo que a nivel político, sobre todo político partidista, siempre estar en constante discusión es útil, porque es una manera de mantener en tensión a tus seguidores, es una manera de aglutinar a la gente, de como que cuadrarlos contra el enemigo que siempre está allí. Y entiendo muchas veces esa manera de proceder del mundo político, pero no lo entiendo muy bien para el que no está metido directamente con la política. No me parece para nada adecuado para el que está en su casa en este momento tratando de ver cómo se gana la locha. Para el que está en su casa en este momento, que son el 80-90% de los comerciantes, ya que hablamos más que todo de comerciantes, y son pequeños comerciantes, son prestadores de servicios, son muchas veces empresas familiares o yo compañía anónima, como los llamo yo muchas veces con mucho respeto.
para esa gente en este momento hablarle de un enemigo común o hablarle de las amenazas del imperio o las amenazas de la oposición o las amenazas del gobierno, realmente no le va a resolver nada y no les hace mucho ruido, ¿sabes? No les hace la campanita cuando escuchan este tipo de cosas. Más bien los disgusta o nos disgusta. Entonces, pienso yo que es momento de ponerse del lado de la gente en ese sentido y tratar de tenderle una mano amiga, porque lo van a agradecer mucho más, venga de donde venga esa mano amiga. No necesariamente tiene que ser del mundo político. En Latinoamérica siempre todo lo que tiene que ver con populismo, polarización, con la mentira, siempre ha sido sumamente popular, buenísimo a nivel de propaganda política, con muchos frutos a nivel electoral, pero en este momento eso realmente no tiene utilidad, eso nos lleva siempre al continuismo, nos lleva siempre al cortoplacismo, y son de verdad, continuismo y cortoplacismo, de verdad son dos cosas que deberíamos erradicar de la faz de este país, si no se puede del planeta entero, porque eso sí nos va a dar un impulso importante para ir más adelante. Y no es cierto, no veo para nada cierto la gente que se para y dice, pero es que si no cambia el gobierno yo no puedo, o no vamos a poder. O sea, eso es peor, porque si tú dices, bueno, si no cambia el gobierno yo no puedo, te haces responsable de ti mismo. Pero cuando dices si no cambia el gobierno, no vamos a poder. Entonces que tú estás buscando apoyo en los demás y como que quisieras que todos los demás se estacionen contigo allí y esperar a ver si cambia el gobierno. Mira, no puede ser esa la visión, no puede ser ese el plan, no puede ser ese el alcance. Por supuesto, el país amerita un cambio en materia de política pública, amerita un cambio en materia de sistema, seguramente ameritaría un cambio a nivel de protagonistas, pero eso no nos tiene por qué detener a nosotros. Yo le acabo de hablar de ustedes del will to fight, del espíritu de lucha que todos debemos tener. Y si nosotros vamos a quedar a vivirnos aquí en Venezuela, y Venezuela es nuestro plan A, nuestro plan B, nuestro plan C, está bien, ojalá esos cambios pasen, pero si no pasen, nosotros tenemos que movilizarnos, porque la juventud pasa, el periodo económicamente activo pasa, y nosotros no podemos tener cuando nos pregunten, ¿recuerdan que les dije que nos pregunten qué estabas haciendo tú? No, bueno, yo no pude porque el gobierno no cambió. No sé, es una respuesta, inclusive hasta me parece un poco infantil. No es cierto, entonces, con esto quiero decirles que nuestro futuro se va a construir sobre las ruinas de una postura política. No es cierto que la felicidad está anclada a que un color político o a un partido o determinado presidente dirija los destinos de la nación y del país. Eso tenemos que aprender a ser un poco más independientes de ese tema y avanzar un poco más. No debería depender de eso. Además, que ese tipo de cambios dependen de muchos factores y si los cambios no se dan de la manera adecuada, entonces tenemos allí peligro de reversión, de que las cosas se devuelvan. Y de eso hay muchos ejemplos a nivel mundial, de que a veces las cosas se quieren hacer mal, se quieren hacer apuradas, o se quieren hacer con una lanchita y dos chalecos y un racimo de cambur, y entonces después ese tipo de cambios no son perdurables, no tienen una estructura lo suficientemente sólida como para perdurar y caemos históricamente, hacemos el salto hacia atrás mucho peor de como estábamos antes. Entonces lo ideal es que se privilegie siempre la democracia, los cambios concertados a nivel de la sociedad es lo más importante. Y para nosotros los civiles y los profesionales y los comerciantes y todos los que queremos echar para adelante, el terreno donde debemos dar esa batalla es el terreno de las ideas, el terreno civil. Nosotros no somos militares, ni expertos en armas, ni en guerras, para poder dilucidar si ese es el camino donde nos va a ir mejor. Y tampoco veo algún país del mundo en este momento con tantos problemas que hay, provocando o favoreciendo ese tipo de iniciativas. No, es que si no hay una intervención no vamos a poder. Bueno, perfecto. Yo prefiero poder sin que llegue la intervención. Si llega, perfecto. Ahí veremos qué hacemos. Pero no es definitivamente lo deseable. Lo más importante en el nuevo esquema, que debería tener mayores libertades para todos los venezolanos, lo más importante es que el modelo político y sobre todo político administrativo, esto es importante decirlo, se ponga como problema crear estructuras de Estado que garanticen la convivencia pacífica de la gente.
O sea, es un tema íntimamente ligado a la concepción de lo que debe ser el Estado de cara al futuro. Y yo realmente soy muy seducido, estoy muy seducido por el ideal libertario, por las ideas liberales. Entonces, precisamente, el liberalismo se ocupa del ser como ente individual y su convivencia pacífica y su coexistencia con los demás entes, con las demás personas. Entonces, si vamos a tener un Estado más liberal, debería ocuparse precisamente de crear el entorno adecuado con un Estado estructurado para que haya una convivencia adecuada con las demás personas, porque mis derechos van a terminar donde comienzan los derechos de las demás personas. Y no esa concepción que tenemos ahora de que mis derechos son los derechos del grupo, entonces el que administra el grupo tiene más derechos que cualquiera porque es el administrador de un grupo de interés social. Yo creo que el futuro de Venezuela no debería estar tan atado a grupos o a colores políticos, para ser más exacto, sino más atado a las libertades individuales. Eso, en lo que para este humilde servidor, es algo muy, pero muy fundamental. Y no solamente desde el punto de vista del liberalismo, yo comparto muchísimo también la teoría de la integración, la teoría de la incorporación, y me imagino o quisiera soñar con un país donde todos estemos incorporados, porque la incorporación tiene algo muy bonito y es que te permite ser parte de, sin ser como son los demás. Entonces tú puedes pensar distinto, tú puedes ser de un partido distinto, tú puedes tener una religión distinta, pero tú formas parte de un grupo que está todo unido y entrelazado por una idea de nación que está, digamos, más elevada y es más central, y es lo que te seduce a estar allí. Tú te afilias a un grupo de interés, o te afilias, para ponerlo en ejemplos más concretos, a un club, o te afilias al Rotary, o ingresas a una religión porque te atrae el centro filosófico de esa reunión, de ese grupo. Entonces eso es importante, pero tú vas a permanecer allí siempre que se respeten tu identidad y tus diferencias. Entonces, nosotros tenemos que construir un país donde el respeto a las minorías, el respeto a las diferencias, sea fundamental. Y eso seduce. Eso es una estrategia inclusive para agrandar el ideal y para hacer que el país sea más grande. Lo que realmente nos hace más chiquitos es cuando todos entonces pretendemos, o viene alguien que nos quiere vender la idea de que tenemos que ser todos iguales, pensar todos iguales, porque así vamos a hacer una suerte de una gran familia, y entonces así vamos a ser más monolíticos, y eso realmente no lo veo, no es mentira, ni siquiera en el grupo de interés de quien lo está promoviendo. Eso ha llevado más bien a la ruina y ha llevado a la desintegración a muchos grupos y a muchos imperios a lo largo de la historia. Miren, ya para ir culminando, yo pienso que estos son momentos donde hay tantas informaciones encontradas, tantas dificultades, donde no hay DirecTV. Yo creo que estos son momentos para que las estrategias que nosotros desplegamos a nivel de empresa, a nivel de comercio, a nivel de servicios y sobre todo a nivel de país, estén centradas en la cabeza y no en las tripas. Estén centradas en la inteligencia, en la capacidad de llevar adelante esas 5 variables: alcance, tiempo, costo, calidad, aceptación. Estén centradas en un razonamiento científico y no en la emocionalidad de lo que yo quisiera y de que yo quisiera materializar un anhelo inmediato. A mí me gustaría esto y lo quiero ya y tiene que ser así, y si no doy la pataleta. Yo pienso que tenemos que buscar soluciones que respondan más a un planteamiento estratégico de largo plazo. Eso es fundamental, y para ello hacen falta líderes que, más que ser pico de plata, o más que figurar en la foto y en las redes sociales, líderes que realmente tengan la capacidad de impulsarnos, de educarnos, de señalarnos el camino, de conectarnos con esa idea de futuro, de conectarnos y ayudarnos a proyectar hacer un diseño y una proyección de lo que nosotros queremos para nuestras vidas y como país futuro. Bueno, aquí es donde la gente dice, me vuelve a criticar y me dice, bueno, es que este tipo es ingenuo, el tipo es voluntarista. Bueno, yo creo que no, yo creo que sencillamente yo hago mis pruebas científicas y yo tomo una muestra, hago una muestra del futuro, tomo una pequeña muestra del futuro y la analizo ahorita a ver si me gusta y a ver si la puedo cambiar.
Entonces yo creo que todos tenemos derecho, creo que hay algunos arquitectos en la audiencia, todos tenemos derecho a proyectar, todos tenemos derecho a soñar, todos tenemos derecho a hacer un ejercicio de arquitectura con lo que va a ser nuestras vidas y con lo que debe ser nuestro país en el futuro. Entonces, por supuesto, necesitamos un país más libre, pero les tengo también una buena noticia. Los radicales, los mediocres, los tramposos, los mentirosos no son mayoría en este país. La mayoría en este país son los trabajadores, los inteligentes, los sensibles, los que quieren ayudar a la gente, los que están preocupados por su familia, los que están preocupados por su futuro, los que quieren de verdad echar para adelante. Esos son mayoría. Entonces, y todos somos líderes de alguna manera. Entonces, debemos exigir un liderazgo que se ponga de parte de las soluciones y no de los problemas. Así que yo, para concluir, le quiero preguntar a ustedes si de aquí en adelante se van a ubicar del lado de la solución o del lado del problema. Tenemos un país con unas brechas importantes que coser, así que les recomiendo que mañana compremos mucho hilo y aguja y nos dediquemos a coser diferencias, siempre ubicándonos desde el lado de las soluciones, porque este país, si ahora más que nunca, necesita soluciones y necesita de todos ustedes. Muchísimas gracias.